Muchas gracias, doctor González, por la presentación y por la invitación a participar en esta charla, y en este caso voy a presentar el tema de enfermedad de Chagas y ecocardiografía. La enfermedad de Chagas es la enfermedad parasitaria que afecta al corazón que más nos compete geográficamente. Es una enfermedad que está localizada principalmente en Latinoamérica. La enfermedad es producida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, que es pariente de otro Trypanosoma africano, que es el que produce la enfermedad del sueño. Y esta enfermedad fue descrita por el doctor Carlos Chagas. Fue un doctor que vivió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el Brasil. Él ejerció su medicina una parte del tiempo en área rural del Brasil y observó un grupo muy curioso de manifestaciones clínicas en los pacientes en estadio crónico, manifestaciones clínicas en estadio agudo, y él pensó que esto pudiera estar relacionado. Él empezó a investigar el tema y logró demostrar en la sangre de estos pacientes el Trypanosoma cruzi. Después empezó a pensar cuál podría ser el vector y también logró demostrar el vector y encontró el Trypanosoma cruzi en el animalito que llamamos tifo. Él logró demostrar, describir la enfermedad de la A a la Z, logró demostrar el vector, logró demostrar el tripanosoma, logró demostrar, describir el cuadro agudo de la enfermedad y el cuadro crónico de la enfermedad. Eso a principios del siglo XX, con un dispositivo tan primitivo, como este microscopio, y eso le dio a él grandes honores internacionales. Bueno, el animalito que lo produce es el pito. Sin embargo, no es un solo animal, no es un solo chinche, sino que es una gran familia de chinches y de animales que son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre. Ellos a su vez se contaminan por la picadura de mamíferos pequeños. El tripanosoma se aloja en su intestino y cuando pican a cualquier persona para sacar sangre tienen reflejo gastrocólico y producen defecación. En la defecación está el parásito. El parásito, ya por rascado o por cualquier otro motivo, entra en la circulación y produce los estragos que vamos a mencionar enseguida. La enfermedad no solamente se produce por la picadura del pito, sino también se puede producir por transfusiones sanguíneas, en trasplante cardíaco, se puede producir por vía materno-fetal o por la contaminación, por el consumo de frutas o de alimentos que estén contaminados con las heces del pito. Es una enfermedad que ha sido marcador de miseria y marcador de subdesarrollo. Habitualmente se ha encontrado, y es una enfermedad que es casi que latinoamericana. Sin embargo, hoy por hoy, con las migraciones de poblaciones buscando un mejor estándar de vida, ya esta enfermedad también se observa en Norteamérica y en Europa, y ha hecho que a muchos de estos países ya tengan publicaciones que hacen recomendaciones sobre el diagnóstico, el manejo y cómo se deben tratar estos pacientes. Se calcula que en Latinoamérica puede haber de 15 a 18 millones de personas con la enfermedad, 5 millones exclusivamente en el Brasil.
El paciente que tiene enfermedad de Chagas crónica tiene 2 veces más oportunidades de morir que la población general. Se calcula que por año mueren 50.000 personas como complicaciones de la enfermedad, y en Colombia se calcula que puede haber de 700.000 a 1.200.000 personas con la enfermedad. En áreas endémicas viven 8 millones de personas que se consideran personas en riesgo. Este dato es importante por lo que más adelante comentaré. Las zonas de Colombia que más están afectadas con el problema son Santander, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Arauca y la Sierra Nevada de Santa Marta. Realmente la zona de nosotros no es una zona endémica y cuando se presenta un caso de Chagas es un caso más bien curioso, pero hay zonas del país donde esto se presenta en el día a día en forma permanente. La enfermedad, el parásito puede producir daños de tejido de varias maneras o va a producir su compromiso en los tejidos de varias maneras. Una es una manifestación muy rara, pero puede ser la aparición de una úlcera localizada en la zona donde el pito pica o por donde entra pues el tripanosoma. Es una cosa rara, se puede presentar hasta por 2 o 3 semanas y son manifestaciones ulcerosas en la piel. El tripanosoma tiene una habilidad natural por el sistema nervioso neurovegetativo, y este compromiso del sistema nervioso neurovegetativo nos va a explicar varias de las manifestaciones cardiovasculares y varias de las manifestaciones digestivas y del sistema nervioso central. Otra de las manifestaciones es una reacción inflamatoria intensa, localizada en la zona donde el pito pica o por donde entra el tripanosoma, que es indurada, enrojecida y que puede durar hasta 2 o 3 semanas. El síndrome, este signo que todos reconocemos como el signo de Romaña, es patognomónico de la enfermedad, de las cosas que quedan que son patognomónicas en medicina. Si vemos esto, es diagnóstico de la enfermedad. El animal durante la noche, mientras la persona duerme, pica el párpado y allí se produce esta reacción inflamatoria indistinguible. Y más recientemente se ha hablado de un compromiso de la microcirculación que va a producir un montón de cambios que va a llevar finalmente a que haya una menor entrega de oxígeno en la periferia de la zona comprometida. Se van a producir acúmulos de plaquetas, se van a producir trombosis, vasoconstricción focal, y todo esto va a llevar a que haya una hipoxia celular. Se pueden presentar también microaneurismas en las zonas comprometidas, y esta irritación y este estímulo inflamatorio va a hacer que haya una gran proliferación de tejido conectivo. El parásito produce destrucción local de las células infectadas porque empieza a crecer aceleradamente en su interior hasta que estalla las células. Esta inflamación, vuelvo y repito, hace que se produzca gran cantidad de tejido conectivo y colágeno, produciendo fibrosis que trata de reparar el daño en la célula. Otro de los marcadores de la enfermedad y otro de los mecanismos que explica gran parte del daño que produce. La fibrosis reparadora puede ser tan intensa que haga aumentar el volumen del órgano comprometido y va a aparecer hipertrofia. Aquí vemos 2 imágenes. Una imagen de un miocardio completamente normal,
con las células de actina y miosina completamente dispuestas a la contracción, a la relajación, que son eficientes en la función ventricular. Aquí vemos un corte de un miocardio afectado por enfermedad de Chagas, donde vemos gran desorden, gran destrucción celular y sobre todo gran fibrosis. Estas células dispuestas de esta manera son incapaces de tener una buena contractilidad y tener una buena relajación. Son inoperantes para mantener la función en las áreas donde está comprometida por la enfermedad. Los pacientes en etapas terminales y en algunas manifestaciones agudas lo que van a tener es una cardiopatía dilatada prácticamente indistinguible de cualquier otra cardiomiopatía, por una pequeña diferencia. Estos pacientes van a tener gran fibrosis y esa fibrosis va a presentarse en parches, especialmente en la pared posterior-inferior, en el ápex y en el septum interventricular, acompañando al sistema de conducción. Vemos aquí, pues se vería la fibrosis en la pared posterior inferior y también se presenta fibrosis localizada en el ápex del ventrículo izquierdo, donde se manifiestan los aneurismas que son tan característicos de la enfermedad. Los aneurismas no solamente se presentan en el ápex del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. Otra de las características que presenta la cardiomiopatía dilatada en estos es la presentación de arritmias y alteraciones en el electrocardiograma. Las extrasístoles ventriculares, más adelante lo veremos con más detalle, son comunes y pueden ser una alerta del problema que se está presentando. Las otras alteraciones son bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de todo tipo y la bradicardia sinusal. Estos pacientes tienen una tendencia a tener bradiarritmias importantes por compromiso del sistema neurovegetativo y por la fibrosis que se produce alrededor del sistema de His. Otro marcador de la enfermedad y que tiene una alta morbilidad y mortalidad es las embolias al sistema nervioso central. Embolias que aparecen especialmente en pacientes jóvenes, no mayores, que tienen un gran compromiso social porque se producen en una edad en que la persona es todavía altamente productiva y familiarmente pues presentan unos dramas muy grandes porque el paciente puede quedar completamente inhabilitado para trabajar. Si la enfermedad compromete el corazón, se aumenta la morbilidad y la mortalidad en forma muy importante. Sobre todo, las principales manifestaciones de su problema van a ser taquicardias ventriculares, falla cardíaca y embolias que pueden ser al sistema nervioso central o pueden ser en el sistema derecho con tromboembolismos pulmonares. La muerte súbita es otro marcador que tiene la enfermedad. Se puede presentar hasta en el 6% de los casos. Se puede presentar sin tener ninguna manifestación cardiovascular. Y otra característica que tiene la muerte súbita en estos pacientes es que no responden a los antiarrítmicos. El diagnóstico se hace si la persona ha vivido en áreas endémicas donde la enfermedad se presenta con frecuencia, si el paciente se presenta con el síndrome de Romaña, si se logra aislar el germen, que generalmente se aísla en la mayoría de los casos en las fases agudas, pero en la fase crónica apenas en un 15 o 20% se puede aislar el tripanosoma. O cuando hay alteraciones en las pruebas de laboratorio, pruebas inmunológicas para el Trypanosoma cruzi. Hay muchas pruebas inmunológicas
para tratar de demostrar que ha habido respuesta o contacto con el trypanosoma, y si 3 pruebas diferentes dan positivas, la posibilidad de tener la enfermedad es casi del 90%. El enfoque cuando queremos un paciente, creemos que un paciente pueda tener enfermedad de Chagas, pues hombre, hay que hacerle un interrogatorio general como en todos los pacientes, pero haciendo énfasis en dónde ha vivido o qué lugares ha visitado, por si hay zonas que sean epidemiológicamente de riesgo para tener la enfermedad. Preguntar si ha habido actividad inflamatoria en los sitios de inflamación intensa donde pueden haber picado el animal. Averiguar si ha habido antecedentes de arritmias, de mareos, de debilidad y más adelante si hay signos de falla cardíaca. Todo esto nos puede ir orientando a que el paciente pueda tener un compromiso cardiovascular y que la causa pueda ser una enfermedad de Chagas. El examen físico puede ser completamente normal, como lo veremos más adelante, y en etapas avanzadas se deben buscar los signos de falla cardíaca. Afortunadamente, el compromiso serio cardiovascular no se presenta sino en una minoría de pacientes, y cuando ésta se presenta, pues hombre, son casos muy graves y hay que averiguar si el paciente tiene también compromiso de ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho está comprometido en ellos. Entonces no es raro ver que estos pacientes presenten una tricuspidización, que es una falla derecha severa. Hoy por hoy casi no se ve este cuadro, antes se veía con mucha más frecuencia, en el que hay hepatomegalia, edemas, etcétera, y puede haber inclusive hasta falla hepática asociada a la falla derecha severa. El electrocardiograma puede tener algunos cambios que son importantes. Prácticamente no hay cambio del electrocardiograma único que sugiera estrictamente la enfermedad de Chagas. Hay unos cambios difusos, enseguida los veremos, pero hay uno en particular que le puede hacer a uno sospechar en la enfermedad. Si el paciente tiene bloqueo de rama derecha, es un paciente que inclusive sin tener compromiso cardíaco puede ser una primera luz que se prenda a favor de la enfermedad. El tener también hemibloqueo póstero inferior sin razón aparente puede también orientar a la enfermedad. La presencia de extrasístoles ventriculares también se presenta. Y algunos autores han dicho, hombre, ve, cuando hay aneurismas, estas extrasístoles se presentan con más frecuencia. Puede ser un marcador ya de aneurismas ventriculares. La radiografía de tórax es normal en la mayoría de los pacientes. Cuando hay cardiopatía dilatada, pueden haber cardiomegalias como la que vemos aquí, en forma importante, con hipertensión pulmonar, y con todas las manifestaciones de falla cardíaca, con derrame pleural, etc. El Holter en el estudio de estos pacientes tiene sentido, porque si las alteraciones del ritmo, las palpitaciones, las arritmias son frecuentes en ellos, entonces el Holter tiene un papel importante, no solamente para ver bradicardias, bloqueos auriculoventriculares, sino también arritmias ventriculares. Las taquicardias ventriculares son muy frecuentes en estos pacientes. Si el paciente tiene ya una cardiomiopatía dilatada establecida, hay estudios que dicen que pueden tener taquicardia ventricular hasta en el 90% de los casos. La prueba de esfuerzo tiene sentido en dos vías. Una, si tenemos un paciente bradicárdico que no le aumenta la frecuencia cardíaca y queremos saber si tiene disfunción cronotrópica, pues la prueba de esfuerzo nos va a ayudar a aclarar qué pacientes pueden ser candidatos a tener un marcapaso. Y la enfermedad da también un signo de dolor precordial intenso, que algunos autores han llamado anginoide, y que hay que hacer también el diagnóstico diferencial con enfermedad coronaria.
En este caso, la prueba de esfuerzo también puede tener alguna ayuda en el estudio del paciente. La ecocardiografía es un método diagnóstico que en los últimos 50 años ha venido enriqueciéndose con múltiples técnicas diagnósticas y hoy por hoy es la herramienta no invasiva más importante para hacer el estudio general del corazón. Nos va a demostrar la morfología, el grosor de las paredes, las válvulas, si hay insuficiencias o no hay insuficiencias, la severidad de las insuficiencias, los trastornos localizados o no de la contractilidad, la presencia de aneurismas o no, etc. La ecocardiografía desde el principio de la enfermedad se empezó a utilizar como método diagnóstico. Y hay exámenes desde hace muchos años en los que utilizaron una técnica primitiva que se llama modo M, en la que ya se veía que el paciente que estaba comprometido tenía dilatación del ventrículo izquierdo y tenía una cosa que antes se informaba mucho, y era que la distancia de la onda E al septum era muy prolongada. Esta es la válvula mitral abierta, y cuando la válvula abría en la diástole por primera vez, generalmente esto se pega al septum o está muy cerca, pero en los corazones dilatados se observaba que esta distancia era muy importante. Entonces, desde esta época ya la ecocardiografía empezó a aportar al diagnóstico de la enfermedad. Ya después que se ha venido involucrando eco transesofágico, el Doppler color, la ecocardiografía tridimensional, todas estas técnicas han venido, digamos, perfeccionando o facilitando el diagnóstico del compromiso cardiovascular por la enfermedad. La enfermedad tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase crónica, a su vez, se puede dividir en una fase indeterminada y en una fase crónica. La fase aguda es una fase que muchas veces no se diagnostica. Tiene que consultar el paciente por un síndrome de Romaña, que lo haga consultar al médico. Recordemos que son pacientes que están en áreas rurales, en zonas donde hay poca presencia médica o en áreas donde las condiciones higiénicas no son las mejores, y puede pasar completamente desapercibido, y el paciente simplemente, después del contacto con el parásito, tener síntomas generales como malestar, fiebre, dolores articulares, etcétera, cosas que se pueden ir batuteando en la casa y que no tienen mayor significado. En general se acepta que no hay cambios importantes en la fase aguda en los pacientes normales. Un trabajo con pocos pacientes en el Brasil, en 11 familias que tuvieron como una epidemia de enfermedad de Chagas aguda, les hicieron ecocardiografía y encontraron que el 40% tenían algunos cambios ecocardiográficos, es decir, el 60% no tenían nada. Algunos cambios ecocardiográficos que podían ser algo llamativos. El uno, una leve dilatación del ventrículo izquierdo, y otra, un derrame pericárdico que era irrelevante. ¿Sí? Sin embargo, si el cuadro clínico se produce en un paciente con cáncer o en un paciente trasplantado que tienen en común tener las defensas disminuidas, el cuadro clínico va a ser el de una miocarditis aguda, severa, con severo compromiso de la función ventricular, que inclusive puede llevar a la muerte al paciente. La ecocardiografía nos ayudará a valorar la función ventricular, y ya puede hablar también de que hay compromiso en parches de esa contractilidad. Hay zonas que, aunque están comprometidas en forma uniforme la función, hay zonas que están más comprometidas que otras. La forma aguda dura por ahí unas 12 semanas
tiene por característica que en esta época de la enfermedad se puede aislar fácilmente el tripanosoma de la sangre. En la forma indeterminada y en la crónica no es así. La forma indeterminada puede durar de 10 a 20 años, en que el paciente no siente absolutamente nada y se sabe que se está en una forma indeterminada porque las pruebas inmunológicas son anormales. Los pacientes son sanos, son asintomáticos, las pruebas inmunológicas van a dar anormales y de pronto alguien pueda tener suerte y encontrar el parásito, pero es muy poco probable que se encuentre el parásito. Lo interesante de la forma indeterminada es que algunos autores afirman que el 50% de los pacientes en las poblaciones endémicas pueden estar teniendo una forma indeterminada. Eso sería como afirmar que en Colombia, como lo dije al principio, hay 8 millones de personas que viven en área epidemiológicamente posible de tener la enfermedad, entonces tendríamos en Colombia 4 millones de personas con enfermedad de Chagas en etapa indeterminada. En general, la forma de la enfermedad en la mayoría de los pacientes es relativamente benigna y no pasa de aquí. Solo un 2 a un 5% pasan a una fase crónica. Y de ese 2 a 5% que tienen una fase crónica que puede durar de 5 a 10 años, el 30% pueden hacer problemas cardiovasculares. Se calcula que un 15% pueden tener manifestaciones digestivas. Las manifestaciones digestivas están dadas por el compromiso del sistema neurovegetativo y van a ser representadas por un megacolon o por un megaesófago, y un 5% pueden presentar manifestaciones cardíacas, digestivas y del sistema y compromiso del sistema nervioso central, principalmente por compromiso del sistema neurovegetativo. En el corazón, ya lo habíamos mencionado, entonces la cardiopatía crónica, que va a ser una cardiomiopatía dilatada, un marcador de la enfermedad, que es la muerte súbita, que puede aparecer inclusive en los pacientes que no tienen ningún compromiso cardiovascular. La función sistólica y la función diastólica están dañadas. Las porciones de tejido fibroso que vimos en esa diapositiva, pues prácticamente no van a ayudar para nada en la función ventricular. Y característicamente los trastornos de contractilidad pueden ser segmentarios. En la cardiomiopatía dilatada siempre los trastornos de general son homogéneos. En estos pacientes, aunque puede haber compromiso general, hay mayor compromiso de las paredes que he mencionado. En el ventrículo entonces va a haber dilatación del ventrículo izquierdo, compromiso de la función sistólica y fibrosis de la pared posterior-inferior. Va a aparecer también aneurismas que no solamente son en el ventrículo izquierdo, sino que también se pueden presentar en el ventrículo derecho. Y cuando hay presencia de aneurismas, se asocia a una mayor presencia de extrasístoles ventriculares. Sin embargo, las extrasístoles ventriculares se pueden presentar en cualquier paciente, pues. No tiene que tener aneurismas para tener extrasístoles ventriculares. Un trabajo que se hizo con eco tisular demostró que la relajación isovolumétrica del septum interventricular en estos pacientes estaba disminuida. Esto se ha tratado de explicar por la fibrosis que ocurre en el septum interventricular cuando acompaña el haz de His, por el trastorno mismo sobre el septum interventricular en el haz de His, que hace que la corriente eléctrica no puedan viajar tan rápidamente, y también por
desbalance entre la función del ventrículo izquierdo y derecho, porque el ventrículo derecho en estos pacientes se compromete en forma muy importante y muy precozmente también. La aurícula izquierda es otro marcador de la enfermedad. Si el paciente que tiene enfermedad de Chagas se le hace una ecocardiografía y la aurícula izquierda es de tamaño normal, esto nos habla de que el compromiso cardíaco aún no es muy importante. Si la aurícula izquierda está muy comprometida, ya esto nos habla de que hay un deterioro importante de la función ventricular. El ventrículo derecho está comprometido y algunos autores han procurado o han hecho publicaciones con strain sobre la pared libre del ventrículo derecho. El strain es una medición de la función sistólica que puede aparecer aún antes de que haya trastornos importantes en la contractilidad. El strain del ventrículo derecho pues no es disponible hoy por hoy en todos los equipos, sino que es un software especial, y estos autores demostraron que el strain en algunos pacientes es más bajo antes de que aparezca cualquier otra patología. Bueno, ¿qué hacer con estos pacientes? Hay un grupo muy grande, la mayoría de pacientes que son asintomáticos, que el examen físico es completamente normal, el electrocardiograma es completamente normal y que tienen alteraciones en las pruebas inmunológicas. A esos pacientes se les recomienda hacer como una ecocardiografía de base, ver cómo está la función y seguir evaluando en la consulta externa en forma periódica, pero un ecocardiograma no hay necesidad de realizarlo sino 5 o 6 años después, si no hay síntomas que sugieran que hay necesidad de tomar la ecocardiografía. Si el paciente es asintomático, el examen físico completamente normal, pruebas inmunológicas anormales y trastornos en el electrocardiograma, ese paciente se debe enfocar de la siguiente manera. El 30% de los que tienen alteraciones en el electrocardiograma ya tienen daños cardiovasculares. Y los trastornos en el electrocardiograma se presentan por orden de frecuencia, son los siguientes. Puede dar cualquier trastorno, como vamos a ver, pero primero, bloqueo de rama derecha es el más llamativo, sobre el que más se hace énfasis. Se presenta en un 12% de los pacientes. Hemibloqueo anterosuperior se presenta en un 12% de los pacientes y es otro de los hallazgos en el electrocardiograma sobre los que más se hace énfasis de la enfermedad. Tener bloqueo bifasicular, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterosuperior se presenta en 36% de los casos, es otro de los hallazgos importantes. Cualquier alteración de la repolarización en cualquier derivación se presenta hasta en el 43% de los pacientes, es decir, casi la mitad. Las extrasístoles ventriculares se pueden presentar también en el 43% de los pacientes, casi la mitad. Bloqueo de rama izquierda se presenta en el 52%, casi, es decir, casi no, la mitad. Y más del 50% pueden tener presencia de ondas Q en cara inferior. Recordemos que la pared inferolateral es de las más comprometidas en la zona de fibrosis, o en cualquier otra parte, siendo B1 y B2 uno de los sitios donde también se pueden presentar ondas Q sin que haya propiamente historia de infarto de miocardio. Como vemos, las alteraciones no son muy específicas y pueden ser cualquier tipo de alteraciones. No menciono aquí las bradicardias, las bradiarritmias, pero también se presentan con mucha frecuencia. Bueno, si el ecocardiograma en ese grupo de pacientes al que nos estamos refiriendo con trastornos en la repolarización, en el electrocardiograma,
tiene un ecocardiograma completamente normal, simplemente este paciente se estaba evaluando en la consulta externa de forma periódica, pero ecocardiogramas no hay necesidad de estar pidiendo, sino 5 o 6 años después, a no ser que aparezca alguna alteración que sugiera hacer un nuevo ecocardiograma. Si el paciente lo que tiene es ya tiene un compromiso de la función ventricular izquierda, es un paciente que se debe empezar a manejar como se manejan los pacientes con falla cardíaca izquierda por cardiopatía dilatada y se deben hacer ecocardiogramas cada 2 o cada 3 años, a no ser que aparezca cuadro clínico que sugiera un empeoramiento importante del cuadro clínico. La muerte súbita es una complicación que puede aparecer en cualquier estadio de la vida de estos pacientes. Es una complicación que no responde a los antiarrítmicos. Hasta en el 6% de los pacientes pueden no tener ningún compromiso cardiovascular. Si el paciente tiene ya compromiso cardiovascular, recordemos que hasta el 90% de los pacientes pueden tener taquicardias ventriculares y puede haber cuadros clínicos que semejen pues la muerte súbita en ellos. Bueno, el paciente que tiene falla cardíaca, se debe manejar, como lo dicen las guías, con las drogas habituales y el manejo y las recomendaciones de falla cardíaca de todos los pacientes, pero en ellos hay que hacer tal vez un poco de énfasis en los beta bloqueadores, en los IECAs. Los beta bloqueadores nos ayudan específicamente en estos pacientes y de forma relativamente empírica, porque no se ha demostrado que mejore la muerte súbita, está la amidarona. La amidarona nos puede ayudar a que si se presentan las taquicardias ventriculares, por lo menos la frecuencia no sea tan rápida como la que comprometa bruscamente el estado funcional del paciente y le dé tiempo de ir a consultar. Sin embargo, como estos pacientes tienen tendencia a los bloqueos auriculoventriculares de cualquier grado, a bradicardias importantes, tanto los beta bloqueadores como la amidarona se deben utilizar suavemente, inicialmente a muy bajas dosis y esperando cuál va a ser la respuesta de los pacientes y tratar de irla subiendo con el tiempo hasta la dosis máxima tolerada. Por esta complicación no está indicado dar digital por ningún motivo en estos pacientes, porque puede facilitar la presencia de bloqueos. En los pacientes que tienen falla cardíaca avanzada, reiterativa, en los que hay múltiples hospitalizaciones, entonces queda el tema del trasplante cardíaco. El tema del trasplante cardíaco es discutible porque algunos autores han sugerido pues, que hombre, se puede reactivar la enfermedad en un paciente que está inmunosuprimido, etcétera, etcétera. Pero se han hecho algunos estudios y han demostrado que los pacientes que se trasplantan con enfermedad de Chagas pueden tener una mejor supervivencia y una mejor calidad de vida que los pacientes que no se trasplantan, obviamente. ¿Cómo esta fibrosis se presenta en parches, en varias áreas? El resincronizador no tiene sentido y no está indicado en ellos, porque puede quedar en áreas de fibrosis donde no van a producir ningún tipo de estimulación y no van a ayudar a la evolución de estos pacientes. Si el paciente lo que tiene es bradicardia o tiene presencia de disfunción sinusal o disfunción cronotrópica, la decisión de un marcapaso se debe tomar según las normas que existen para colocar marcapaso. Los pacientes con accidente cerebrovascular, recuerden, son en pacientes jóvenes, es un marcador de la enfermedad, se presentan con mucha frecuencia.
La anticoagulación está indicada según las guías de manejo de anticoagulación. No hay guías especiales para pacientes con enfermedad de Chagas, aunque se ha demostrado en algunos artículos brasileños que los pacientes mayores de 48 años que tienen trastornos en la repolarización, presentan aneurismas ventriculares o compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo con fracciones de eyección menores del 40%, son mucho más susceptibles de tener eventos cerebrovasculares que la población general. Bueno, ¿qué hacemos con las arritmias? Las arritmias, ya hemos dicho, son muy frecuentes en ellos, y entonces el problema que tenemos con las arritmias ventriculares es que el estudio electrofisiológico de entrada no es la primera elección, porque las taquicardias se van a producir por áreas de reentrada en las zonas de fibrosis, y las zonas de fibrosis son difusas y no están localizadas. El origen de las taquicardias ventriculares no van a estar localizadas en los aneurismas, sino en la extensión de toda la pared posterior o donde haya también fibrosis. Entonces nos queda la opción del cardiodefibrilador. Realmente no hay evidencia fuerte que soporte el manejo del cardiodefibrilador en la prevención de la muerte súbita en estos pacientes, pero se les coloca cardiodefibrilador porque es la opción que se tiene de manejo. El cardiodefibrilador estaría indicado en pacientes que tengan taquicardias ventriculares monomórficas en las que se logren demostrar en el estudio electrofisiológico. Se coloca el cardiodefibrilador y en estos pacientes también se les da amidarona. Tampoco hay evidencia de que la amidarona proteja la muerte súbita en estos pacientes, pero disminuye la frecuencia de la taquicardia ventricular, el paciente no se compromete tanto y no hay descargas repetitivas de los dispositivos, que es una cosa muy grave para el paciente. Los pacientes, bueno, ya dije lo de la amidarona. Los pacientes que tienen descargas, que tienen taquicardias ventriculares monomórficas autolimitadas, que se evaluaron en el estudio electrofisiológico, esos pacientes no se les coloca cardiodefibrilador, sino que más bien se evalúan médicamente y se les da amidarona también para el manejo. Medio empírico, pero es una opción, es la opción que se tiene de manejo de ellos. El estudio electrofisiológico con crioablación estaría como una segunda o tercera línea de manejo cuando el paciente definitivamente está teniendo taquicardias y taquicardias y taquicardias. Entonces queda la opción de hacer el estudio electrofisiológico a sabiendas de que el paciente puede tener nuevos episodios del compromiso. Los pacientes pueden tener en etapas tardías un dolor que algunos autores han llamado anginoide, que puede ser producido por la dilatación del esófago o puede ser producido por compromiso de la microcirculación, simplemente. Obviamente hay que descartarles enfermedad coronaria, obviamente hay que pedirles pruebas de isquemia, obviamente algunos hay que hacerles cateterismo para descartar la enfermedad coronaria, pero muchos de ellos, la mayoría, se quedan sin que se encuentren lesiones anatómicamente importantes en las coronarias, y entonces es una enfermedad de pequeños vasos. No hay droga para el manejo de este síntoma. Se tendría que manejar también como se manejan los pacientes que tienen enfermedad de pequeños vasos, a ver si hay respuesta o no, bloqueadores del calcio y todas estas drogas que se usan en esos casos. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico, hay dos drogas que se utilizan, el nifurtimox y el bencinidazol.
no es la fortaleza mía pues hablar del tratamiento farmacológico, es un poco controvertido, pero se tienen unas cosas claras. Si el paciente está en una etapa aguda, se debe dar el tratamiento. Si es un neonato y se le comprobó que tiene enfermedad de Chagas, se le debe dar el tratamiento. El paciente en etapas crónicas no se ha logrado demostrar que haya una mejoría de la enfermedad. Se calcula que puede haber una mejoría del 15 al 20% de los pacientes. Ambas drogas producen graves efectos colaterales, tanto que cuando se toma la decisión de dar este tratamiento en estos pacientes, se les debe dar una hoja de consentimiento informado para que esté enterado de todas las posibles complicaciones que puedan tener los pacientes. Algunos autores dicen en la fase crónica no tiene mucho sentido dar la droga, otros dicen se pudiera dar y se podría tratar de evitar la inflamación y la evolución de la enfermedad. El beneficio de la respuesta sería que los títulos de inmunología, de los anticuerpos y de las pruebas inmunológicas vayan disminuyendo, pero esto aparece tardíamente. Cuando se decide dar el tratamiento, se debe dar por 60 días y es mucho mejor tolerado en los niños que en las personas mayores. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho.